Alabado sea Jesucristo. Tenemos en este fin de semana número 21, este domingo 21 durante el año litúrgico, este texto tan hermoso para meditar. Recordemos que son los actos de fe de San Pedro. 2 domingos atrás nos acordamos que Jesús caminaba sobre las aguas, San Pedro salía a su encuentro, pedía ir a él, dudó en su fe, se hundía. Cuando miraba a Cristo, empezaba entonces a salir del agua. Es una confesión de fe, tú eres el Hijo de Dios, estas cosas que dice San Pedro que le surgen del corazón iluminado por la verdadera fe. Cuando le dice eso, realmente tú eres el Hijo de Dios, se siente tan poca cosa frente a la divinidad. El Señor suscita, podemos decir, provoca otra vez esta confesión, pero ahora en Cesarea de Filipo, el Evangelio de este domingo, y pregunta, esta pregunta tan famosa, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? Que no es una mera curiosidad para saber qué piensa la gente de mí, que podría ser a lo mejor en nosotros, habría que tener cuidado que no ocurra eso, no nos interesa eso. Jesús lo hace porque los discípulos le cuentan. Unos piensan que eres San Juan el Bautista, otros Elías, otros dicen un profeta. Toda gente importante, ilustres verdaderamente, ¿no? Pero Jesús está llevando el corazón de San Pedro a justamente hacer ese acto de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Porque él le pregunta, claro, a los discípulos, pero entonces ustedes, si la gente dice esto, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces eso es lo que suscita en el corazón de San Pedro, que por amor le dice estas cosas, ¿no?, al Señor. Está reconociendo a Cristo, claro, participaba, convivían, estaban escuchando las enseñanzas de Jesús. Jesús iba formando en lo profundo de sus almas este criterio, este amor, en definitiva, esta filiación que Jesucristo nos trae. Ahora me puede decir, ¿y por qué inducirlos a esta reflexión a los discípulos? En realidad, en primer lugar es esto, ¿no? Superar la opinión pública. La primera enseñanza creo que es esta, simple, superar lo que digan los demás. No nos interesa. No nos tiene que paralizar el que piensen de nosotros, que digan una cosa o la otra. Sí, como siempre decimos y repetimos, siempre decimos las cosas de la mejor manera que podemos, con gracia inclusive, con alegría, con una forma agradable. Pero cuando hay que hablar, hay que hablar. Cuando hay que callar, habrá que callar con prudencia sobrenatural, evitando la omisión, que es un pecado, ¿no? Pero bueno, hay que superar la opinión pública. Entonces, ¿cómo lo hace Jesús? A través de ese conocimiento que decíamos antes, personal, de compartir, de unirse de corazón a corazón en la intimidad. Por eso hablamos tanto de la oración, en definitiva, de encontrarnos con el Señor, con la persona divina de Jesús, pero de verdad. Dar este paso de generosidad, dejar que Él me hable, dejar que Él me cautive, que me seduzca. Eso es lo que tenemos que aprender en la oración. Por eso la contemplación, en definitiva, nos lleva a eso. Es todo un proceso, es un camino donde Dios va suscitando y va dando. Pero bueno, estamos llamados a esto, ¿no?, a vivir este estado de mística. San Pedro, con su acto de fe, acorta. Porque de verdad es que esta gente es muy buena, ¿no? San Juan Bautista, Elías, un profeta, pero no, él la corta, realmente presenta otra realidad. Y la fe del apóstol San Pedro es una fe de un hombre sencillo, rudo, fuerte, pero de un corazón y un cariño entrañable. Por eso Jesús lo elige y como piedra, donde va a fundamentar la iglesia. Tú eres Pedro, le dice Jesús. Esto que has dicho no te lo dice la carne y la sangre. Esto es mi Padre
te lo dice mi Padre, por eso está conectado, dice San Pedro, está en unión con Dios. Y entonces hace este acto de fe, desde su sencillez. Entiende, con esta cabeza iluminada por la fe, y responde. Jesús, en un momento del Evangelio, también dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios, a los prudentes. Fijémonos, como ya hemos dicho tantas veces, ¿no? Cuando Dios revela, cuando Dios se acerca al corazón humilde, no se acerca al corazón soberbio. Quizá le da oportunidades, otras formas para que convierta, para que cambie. Jesús se acerca a los niños. Y los niños se acercan a Jesús, como cuando dice por allí algún autor, los niños se acercan a las personas que sonríen. Y Jesús era así atractivo, ¿no? En esto. Por eso ven cómo suscita en el corazón de los niños y de la gente sencilla. Pedro es uno de estos, es un sencillo, es un pequeño a los ojos del Evangelio, ¿no? Por eso lo alaba Jesús y le dice: esto no te lo dice la carne ni la sangre. Estás haciendo un acto de fe que surge de este Espíritu Santo que aletea en nosotros y que si nosotros lo entendemos, tratamos de escucharlo, podemos hacer maravillas. ¿Cuánto tenemos para aprender, ¿no es cierto?, en la vida cristiana? Entonces el acto de fe. El acto de fe de San Pedro es una luz divina. Es una luz divina que él recibe y que la usa bien. Entonces, Jesús, sobre esta actitud, esta respuesta de San Pedro, predice el futuro. Ya en este sentido, va a fundar la iglesia sobre la piedra de Pedro. Que ni siquiera las puertas del mismo infierno prevalecerán. Entonces Jesús nos está dando un motivo de esperanza tan grande. La iglesia estará hasta el fin del mundo. Hasta el fin. Millones, 40, 2, 3, vos, yo. Pero la iglesia estará. Con los que sea, como sea, la iglesia permanecerá. Es una promesa de Jesús. Entonces esto nos da una gran tranquilidad porque tenemos los sacramentos asegurados. Por eso hay que rezar tanto por la Santa Iglesia Católica, por los ministros sagrados, que en estos tiempos, en este momento de la historia, somos también tan golpeados, ¿no? Por tantas imprudencias de adentro y por tantas maldades de afuera. Pero es una realidad, entonces hay que rezar. Y rezar mucho por el Papa, por los sucesores de San Pedro, porque sea quien sea el sucesor de San Pedro legítimamente elegido, tiene la asistencia propia de la infalibilidad, como enseña el Concilio Vaticano I. Es un tema de hoy, ¿no? El Evangelio de hoy, como el Papa, cuando enseña en fe y moral, cuando define ex cátedra, o sea, cuando como Maestro Supremo va a enseñar y va a formular el dogma, no se puede equivocar. Por supuesto que el Papa no se levanta una mañana y dice: hoy haremos tal dogma. No, por supuesto. El dogma es lo que se ha creído y se ha vivido siempre. Entonces hay un momento que la Iglesia ve claramente que definiendo esta verdad ayuda a vivir la fe de otra manera, ¿no? Por ejemplo, esta infalibilidad papal, ya digo, se define en el Concilio Vaticano I, que va a dejar claramente, sí, como dogma de fe, que el Papa tiene esta asistencia específica. No cuando hace otras cosas, sí, cuando define ex cátedra. Y otra cosa que le da Jesús, que es hermoso también, es este poder de las llaves. Nosotros cuando decimos llaves, ya escuchamos en la primera lectura, ¿no?, a Eliasim, que le da las llaves, mucho más importante ahora lo que le da Jesús a San Pedro, pero las llaves siempre son signo del poder. Te doy las llaves para que puedas abrir y entrar. Es como dar un gesto de confianza. Te entrego mis llaves, o cuando también usamos humanamente, se te dan las llaves de la ciudad, ¿no? Porque las ciudades antiguamente eran fortificadas, amuralladas. O sea, había una puerta que se cerraba de noche, no entraba nadie, pero claro, ¿quién tenía la llave? El gobernador, el intendente para nosotros, la persona encargada de la ciudad. Entonces, darte las llaves es un signo de confianza y de poder también. Entonces, Jesús entrega las llaves. El poder de las llaves que llamamos en la iglesia
esta potestad, esta autoridad sobre el cuerpo de Cristo, de consagrar, transustanciar en el altar el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo, transustanciando el pan y el vino en cuerpo y sangre del Señor, y la absolución, todos los sacramentos, pero estos dos, que son algo grandioso, ¿no? Lo que ha dejado el Señor. Entonces, así, en unión con el romano pontífice, el que sea, como legítimamente elegido, confiamos que Dios da esta administración de la gracia. La economía de la salvación la administra la Iglesia, que tiene una asistencia específica. El Espíritu Santo asiste también a la Iglesia. Y este atar y desatar es real, aunque nos cueste entenderlo. Pero cuando un sacerdote desata el pecado con la confesión, se desata en el cielo. Estamos perdonando. Jesús perdona a través de la ministerialidad del sacerdote. Cuando el sacerdote dice, yo te absuelvo, ahí te queda la seguridad de que los pecados están perdonados. Si no, no nos queda la seguridad. Pero esto lo ha dejado Jesús. Por eso es tan importante agradecer en estos días, cuando escuchamos estos evangelios, la maravilla que ha hecho Dios para nosotros. Nos ha dejado la Iglesia de esta manera. Entonces, ese atar y desatar, ¿qué significa? Condenar y absolver, las dos posibilidades. Excluir o acoger personas o también doctrinas y costumbres. Estoy sacando estas cosas de los documentos de la Iglesia, ¿no? Propiamente del Concilio Vaticano I. Entonces, ¿para qué todo esto? Para mantener la pureza de la fe. Y es verdad que nos va a molestar que nos corrijan, y es verdad que estas cosas son un poco duras, porque quisiéramos más que acoger a todo el mundo, que venga todo el mundo, pero la gente a veces no se entera, a veces no quieren vivir esta realidad. Hay que enseñarles. Entonces ahí está todo nuestro apostolado. Estas decisiones, este atar y desatar, se ratifican en el cielo. Por eso es tan importante la actividad de la Iglesia. Es verdad que nuestra sociedad moderna, con el pensamiento que tiene, podríamos decir, excesivamente racionalista, insumisa, porque no es sumisa, no la convencemos de ciertas cosas sobrenaturales, podría objetar esto que estamos diciendo, toda esta realidad. Pero nosotros, como decíamos antes, como no nos interesa la opinión pública, sino ser fieles a Dios, a nuestra conciencia formada, entonces hoy tenemos una nueva oportunidad de hacer nuestro acto de fe. Por eso el Evangelio es tan importante. Hacer el acto de fe al estilo de San Pedro. Sencillo, confiando en Dios, más allá de lo que digan. Siempre esto, ¿no? Es la Iglesia de Jesús, la Iglesia Católica, Apostólica, Romana. Es el Papa, es el Obispo, es nuestro sacerdote, la buena doctrina, un gran apostolado. Fíjense, son cosas que podemos vivir maravillosamente bien. El acto de fe, entonces, ¿qué es? Una respuesta a la invitación de Jesús hacia nosotros. No hay que achicarse, esto sí, no hay que amilanarse. ¿Por qué? A veces nos da un poquito de miedo. Porque el acto de fe trae la transformación desde la raíz nuestra, ¿no? Entonces, fíjense, el acto personal, el acto de fe es personal, lo hacemos cada uno. No es que creemos todo y ya está, no. Creo o no creo yo estas cosas, es personal. Pero también es verdad que no es aislado. Por eso conformamos la Iglesia, los hijos de Dios en la Iglesia, y por eso celebramos, especialmente en los sacramentos, la Santa Misa, y entonces vivimos la fe. Pero el acto es personal. Yo soy responsable, cada uno es responsable de cómo le responde a Dios, a este llamado de intimidad, de encuentro, de amistad que el Señor nos pide. Es una, ya digo, se abre una ventana como de una realidad insospechada, o como dicen algunos, descubrimos un nuevo Mediterráneo. Es así, la fe tiene esta maravilla. Por eso el acto de fe invita a ver la existencia de modo distinto.
tiene que haber un cambio de rumbo, seguramente, lo que llamamos la conversión o ese proceso que comienza, ¿no? Entonces el creyente empieza con el acto de fe a desprenderse de aquellos presupuestos que pesaban sobre la propia, donde apoyábamos nuestra vida, donde se asentaba la vida, ¿no es cierto? Tiene que haber ahí en esos presupuestos, hay que desprenderse, mirar qué pide Dios, alegrarse, ¿no? Que se superan nuestros modos de ver la vida, esas formas mentales que a veces tenemos, que podemos mejorarlas, costumbres que podemos cambiar también, siempre respondiendo a Dios, no con cosas caprichosas, a medida que Dios nos va iluminando la inteligencia con la fe y con la dirección espiritual y con la confesión habitual. Así es donde uno va dando ese paso. Esto implica un riesgo, por supuesto, pero como está esta entrega a Dios, Dios está a nuestro lado, está atrás de cada cosa, tiene que haber una respuesta confiada. Es el diálogo, ahí entra la oración, este diálogo de tú a tú con el Señor, donde vamos a descubrir esta realidad. Cuando San Agustín le pregunta, dice en un momento, si quieres conocer a una persona, no le preguntes qué piensa, sino qué ama. Si nosotros queremos conocer a la persona, ¿qué es lo que ama esta persona? Bueno, nosotros tenemos que tener un poquito esto, ¿no? Lo de San Agustín. Claramente, ¿qué amamos? A Dios en primer lugar. ¿Qué Dios? ¿Cómo? ¿Qué es lo que yo amo? La iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo la vivo? ¿Cómo le respondo? ¿Ven? Esa será nuestra personalidad, ese será nuestro modo de vida. Bueno, por eso en este domingo tenemos mucho para profundizar en el acto de fe, así como San Pedro, con sencillez, con alegría, pero respondiendo al Señor. Nos vemos la próxima, si Dios quiere. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.